Shalom, shalom a todos que están mirando, le habla David Moshotero. Continuaron estas series de la autenticidad de Mateo. La autenticidad de Mateo. Estamos mirando ahora esta parte que Jesús ahora entra en el jardín de Getsemaní, comenzando con el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Y vamos a ver algunas cosas porque el contexto, como habíamos dicho, de esta lucha que él está teniendo internamente y pide a sus discípulos que venga y que ore con él, que esté con él despierto en este tiempo de gran dolor, y ellos se quedan dormidos porque fue inmediatamente de la noche de la Pascua, y vemos que esto llega a tomar un toll sobre la conciencia, la psique de Jesús de una forma fatal. Y vimos un pasaje que le voy a de nuevo repetir, que tiene que ver, que él cita en el versículo 31, que era el contexto ante el ordo video que estábamos finalizando, donde él cita Zacarías capítulo 13. Y quiero repetirlo para que tengan una idea, la mentalidad, el psique de Jesús entrando en este momento de gran dolor que estaba pensando, y de verdad tomó un versículo de los profetas que en sí es autoincriminatorio. Le voy a explicar por qué. Dice el verso 31 de Mateo, aunque hemos parado en el 36, pero hay que entender el contexto. Y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas o dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tenemos aquí dos cosas. Número uno, la traición de uno de sus discípulos que le va a entregar, y el orden que dice que lo va a negar, diferente. Recuérdense que el asunto de negar a Jesús es un asunto que el mismo Jesús sabía que sus discípulos le pueden negar y será perdonado. Es por eso que le digo a muchos de ustedes pueden negar a Jesús ningún problema, porque hay razón y causa de negarlo. Hay muchas cosas que él no cumplió, y como supuesto Cristo o el Mesías, mucho más, porque el nivel de la calificación y tener que comprobarse es mucho más alto según la ley judía. Es aquí donde Jesús llegó con ellos en la aldea, y se le llama el jardín de Getsemaní, un precioso jardín que hasta el día de hoy aquellos que han ido van a ver que es un precioso jardín. Y dice que sus discípulos sentados aquí hasta que yo vaya ahí y ore. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Quiero que ustedes noten lo que es la melancolía que le cayó sobre encima de Jesús, sabiendo que sus más íntimos discípulos ya estaban decaídos, sabiendo que esto va a caer pronto. Y esto mismo lo reconoció cuando él se vio como el pastor que es en sí herido de Zacarías. ¿Y por qué esto es muy importante de comprender? Porque esto está el punto de que el mismo Dios rechazó y en sí reprendió al quien era su pastor, que no logró cumplir lo que estaba supuesto a cumplir. Y es por eso que el verso 6 y 5 de Zacarías 13, que es el contexto de esto, que heriré al pastor y las ovejas se desparramará, es muy importante. Porque ¿qué es lo que dice el verso 5 de Zacarías 13? Y dice, Vayomer lo anoji ish oved. Y él declarará, yo no soy profeta, sino más bien soy escabor de lo que es la tierra. Él es un campesino. Y verá que en sí estaba lleno de lo que es cosa ardojísima y las manos duras desde su juventud.
Y le van a preguntar, ¿y qué son esas heridas en vuestra espalda? Y él va a responder, estos son los azotes que recibí de la casa de mis amigos o familia. Es decir, su propio pueblo lo azotó, le pegó por causa que estaba diciendo que hablaba en el nombre del Señor y no hablaba. ¿Y qué es lo que dice el verso 7? Muy importante de Zacarías. Dice, oh espada, Jereb Ubi al-Roí, ve, oh espada, en contra de mi pastor, el hombre que está encargado de mi rebaño. Y así dice el Señor de los huestes, azótalo, dice, pégale y mátalo. Tráelo abajo y deja que las ovejas se desparraman. Y volveré mi mano contra los jovencitos que son pastores por igual. Y a través de la tierra declara el Eterno, 2/3 partes perecerán y morirán, pero 1/3 parte de ellos sobrevivirán. ¿Cómo es esto? ¿Y quién son los que sobrevivirán? Si vamos a poner esto en el primer siglo, queda perfectamente bien porque durante el primer siglo había proselitismo. Déjame hacer esto claro. Hoy en día muchos rabinos y grandes nombres enseñan que nosotros, el pueblo judío, no hacemos proselitismo. Sin embargo, Rashi menciona que la forma que sobrevivieron los judíos fue por medio de proselitismo. Y dice él, Rashi, que fue un comentarista del siglo XIII, un rabino de Francia, y dice que 1/3 parte sobrevivirá. Ellos son los que van a proselitar y vivirán, es decir, por causa que desparramaron el nombre de Dios, eso que lo hicieron van a sobrevivir, los demás van a ser matados, porque la 1/3 parte lo pondré en fuego y lo derretirá como uno derrite lo que es la plata, para probarlo como uno está probando el oro. Y ellos me invocará por mi nombre, y yo responderé a ellos y le declararé, vosotros sois mi pueblo, y yo los declararé, el Señor es nuestro Dios. Noten el cambio. Y esto pasó, para que sepan, al movimiento de Jesús del primer siglo. Fue totalmente destruido, murieron, todo como dijo el rabino Gamaliel a aquellos discípulos de Jesús, que el consejo fue, déjalos quietos, si este movimiento es de Dios, no vas a poder pararlo, pero si no es de Dios, van a morir con muertes y azote y persecución y van a ser desparramados. Y es para lo que pasó al movimiento del primer siglo de Jesús. Luego se reformuló la iglesia y comenzaron a inventar doctrinas que no creían los mismos seguidores de Jesús. Pero eso es para una pauta muy importante, porque dice el verso 36 que este sufrimiento es lo que estaba llevando Jesús por adentro. Y cuando Jesús llegó al lugar que se llama Getsemaní, le dijeron, quédate conmigo un poquito, un rato, y esté conmigo. Y comenzaron a sentir ese peso, lo que es ese peso poderoso de lo que es la depresión, cuando uno está en un estado de sufrimiento muy, muy profundo. Y es aquí que leemos lo siguiente, y comenzaron a sentir lo que es esa melancolía y el intento de llevar a cabo una rebelión que fue un fracaso, y Jesús comenzó a sentirse muy deprimido. Y dice el verso 39, y es muy importante de leerlo, dice el 39, entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Él dice, estaba pidiendo a Dios, y esto es muy importante, no estaba pidiendo a un líder, no estaba pidiendo lo que es un ser humano, a alguien que podía ser un intermediario humano. Fue y pidió y rogó a Dios el Creador,
pasa de mí esta copa, es muy pesado esta angustia que yo estoy pasando. ¿Y qué fue la respuesta? Bueno, la respuesta sabemos a través de la historia fue no. Vas a pagar por la consecuencia de decir que hablaba en el nombre de Dios y no se te dio esa autoridad de hablar en mi nombre. Y como consecuencia, como habíamos leído en Zacarías capítulo 13, azótalo, pégale. Y es allí donde le pegó lo que es la mano divina sobre él y sobre todos los que estaban con él. Y dice, el verso 42, otra vez fue la segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso de mí sin que yo beba, háganse tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino discípulos a decirle, dormid ya, descansad. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantamos, vamos, he llegado en el que me ha entregado. Y ahora de repente aparece Judas en el escenario donde lo va a entregar. Se puede decir, último punto de su oración, que Dios quiso que fuera entregado por causa de su propio pecado y por causa del movimiento que era llevando a la gente a una rebelión contra Israel, contra Dios. Y es aquí que la espada es desvainada, como leemos, y Jesús le dice claramente, si pudieran, por que sea un poco de tiempo, orar para que fuera liberado de este momento. ¿Y qué es lo que leemos más adelante? Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Que prenden a Jesús y automáticamente la reacción es la autodefensa. Tenían espada y le pegó a lo que era el sirviente del sumo sacerdote, que aún eso era considerado como una penalidad capital de pegar a quien era el ungido de Dios, que era el sumo sacerdote, y su siervo, que fue quien lo mandó. Y por lo tanto leemos en el Midrash Sefer HaOzar HaMidrashim que los cristianos originales, dice el Midrash, eran un grupo violento de agitadores políticos. Y de aquí vemos donde viene la historia de Yeshua, de Jesús, como un terrorista político, un hombre que quiso una tendencia violenta, pero tenía el lado de lavar esa versión en que es representado a través de la Biblia cristiana. Esto lo indica un rabino contemporáneo, el rabino Ariel Bar-Zadok, que menciona este punto muy importante. Y ciertamente los eventos en el capítulo 21, siguiendo muy claramente que Jesús llega a entrar a Jerusalén con un ejército que fue reunido similar de cuando salió de Jericó, para deliberadamente poner a prueba su intención mesiánica, montándose en un burro, en lo que se llama un burro, como mencionamos en Mateo 21:7, todo sabiendo que tenían conexión mesiánica y tratar de traer a luz esa figura, esa visión mesiánica de que el Mesías viene montado en un burro, un asno, que nunca fue montado jamás, con el fin de dar la esperanza al pueblo que ya aquí estaba el Mesías. Y aún gritaban, Hoshiana, hijo de David. Y no logró lo que es conseguir, lo que estaba supuesto conseguir, que era restablecer la monarquía davídica. Entonces cambian la historia para ponerlo como un siervo sufriente que sufrió hasta la cruz y esto por el pecado del mundo. Eso fue invento que fue inyectado luego a la historia para darle un nuevo cambio a lo que estaba ocurriendo históricamente con Jesús. Y de repente fueron al templo no para ofrecer sacrificios, sino para tomar el poderío de los saduceos, la cual ellos habían tomado el trono de David a la fuerza después de todo los acontecimientos de los macabeos. Y él rehusó decirle a los sacerdotes y a los ancianos con qué autoridad estaba haciendo esto. Eso lo vas a ver en Mateo 21, verso 27. Y entonces comenzó a enseñar parábolas sobre estos
temas tan favoritos como lo que es la venganza y la matanza. Mateo 21, verso 33 hasta el 44. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos, los líderes saduceos, no pudieron ser demovidos por parte de se puede decir, el ejército, la gran multitud que se había reunido en favor de Jesús, y eso lo vemos en Mateo 21, verso 46 y Mateo 26, verso 5. Entonces, lo que llegamos a ver, lo que ocurre acá, que él es prendido. Es decir, este intento de tumbar al ungido de Dios que estaba montado sobre no solamente la casa sacerdotal, sino también estaba manejando asuntos que solamente tocaba a la casa de David. Trataron de tumbarlo, no lo pudieron hacer, y por lo tanto todos los temas de venganza, matanza, que vas a leer en los evangelios como Marcos capítulo 14, verso 58, nos enseña que Jesús iba a destruir el templo para reedificarlo y así de esta forma cumplir la profecía. Pero que fue removido de todo este aspecto de ser manso y amoroso como enseña el cristianismo, vemos que el hombre estaba entrando a Jerusalén con un ejército armado para tomar el templo, y en sí mostraba su enseñanza de violencia, de odio, de destrucción. ¿Cuál autoridad necesitaba para hacer estas cosas? Y aún ignoró sus propias enseñanzas acerca del verdadero líder dentro del judaísmo. Los escribas y los fariseos se sienten en el asiento de Moisés, y el asiento de autoridad, y por lo tanto todo lo que ellos te mandan a hacer, hazlo, simplemente que no sean como ellos. Y así perecieron por la espada, como leemos en este versículo. Y es por eso que él le dice a quien le cortó la oreja, en el versículo 51-52, pon tu espada para atrás, porque si vas a vivir con la espada, por espada también vas a morir. El que decide tomar armamentos físicos, obviamente, como consecuencia, va a poder morir por la misma forma, por la misma arma. Vamos a seguir con este estudio hasta terminar lo que es el Evangelio de Mateo, y estamos ya viendo todos los temas problemáticos, contradictorios que hemos visto, como esto de lo que es la espada que en sí viene sobre la vida del pastor falso. Es usted un pastor, como hemos visto en el pasaje de Zacarías 13, no es un pastor bueno, es un pastor malo, en la cual Dios trae la espada en contra de él. En el mismo momento que Jesús cita esa referencia, ya los judíos saben que no es el buen pastor, es el pastor malvado que habla las escrituras, que profetizó o utilizó la profecía y todos los asuntos de utilizando el nombre de Dios, pero que Dios no le dio el permiso. Y ahí encontramos que en sí fue un falso profeta, un falso pastor, un pastor que levantó lo que es el ánimo al pueblo, y al fin y al cabo no logró hacer lo que el Cristo estaba supuesto a hacer. El Cristo judío no tiene nada que ver de morir en la cruz, de perdonar los pecados. Es claramente lo que enseña el judaísmo, la Biblia hebrea, que no es uno que viene como un Mesías ben Yosef. Y quiero que sepan, Jesús tampoco es Mashiach ben Yosef, no puede serlo, porque no tiene la descendencia trazado a lo que es los Efraimitas. Si lo tiene, quizás si vas a argumentar de la casa de David, pero ahí vemos que ni eso pudo lograr. No pudo lograr restaurar, que es el objetivo número 1 de lo que es el levantamiento del Mesías, es reestablecer el trono de la casa de David, y no lo logró hacerlo durante el primer siglo, y por lo tanto no se le da una segunda oportunidad por una segunda venida. Eso es invento por las mentes eclesiásticos que querían controlar la población hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy quieren controlar las masas, diciendo Jesús va a venir de nuevo y va a restablecer todo lo que prometió. Créame, han pasado más de 2000 años y todavía no ha regresado. No ha restablecido lo que es
el reino mesiánico. ¿Por qué? Porque él nunca fue coronado. Yo se lo digo a los pastores punto blanco. Nunca fue coronado, nunca fue ungido, nunca se le fue dado lo que es la autoridad para poder establecer y restablecer lo que es Israel, el trono de David sobre esta faz de la tierra. A que sea, hasta ahora no lo ha hecho. Hay más razón de no poner mucha fe en algo que no va a ocurrir. Sí va a ocurrir, pero con el verdadero Mesías, que todavía ha de venir y cumplir con todo lo que dicen nuestras escrituras. Le habla Rabino Moshe Otero. Espero que puedan entender un poquito más por qué nosotros no podemos aceptar ni considerar a Jesús como el Mesías. Es decir, el papel que la misma Biblia cristiana enseña, totalmente contrario al Mesías que habla la Torá.